de, digamos, un encontronazo allí político cuando criticaba también esta moción que le pide la renuncia al presidente. Dijo, ya ha habido vacancia, ahora esta moción, ¿qué hace falta? Que hagamos una vigilia en Palacio de Gobierno para que el presidente renuncie. Vamos a escucharlo porque le gritaron algo y respondió también el congresista Darwin Espinosa. Primero, mociones de censura. Luego, de vacancia. Ahora, una moción. ¿Qué viene después? ¿Una vigilia congresal? Entonces, tengamos coherencia. Este debate no le soluciona a nadie el problema. Es hora. Prefiero ser un niño malo y no un corrupto que defiende más corruptos. Como el que está preso y está pidiendo ahorita su liberación. Por favor, respeto, guarda respeto. Niño malo le gritaron desde unas de las bancadas de oposición al gobierno, le dijeron niño malo porque efectivamente le cuestionaban ser parte de este grupo de los niños, ¿no? Los congresistas de Acción Popular, que más bien son aliados o funcionarían como aliados del gobierno, y él se enojó y dijo, prefiero ser niño malo a ser corrupto, ¿no? Es decir, ¿eso fue un reconocimiento o cómo se considera? Puede tomarse como eso quizá, obviamente el calor del momento, pero hay que decir que precisamente uno de los cuestionamientos a estos congresistas por su cercanía era precisamente cuestiones más bien que podrían tener algo que ver con corrupción. No era necesariamente, ¿no? Claro, no era simplemente la inocencia de un niño, sino más bien esa cercanía, quizá por un tema de facilitar o gestionar obras, si queremos verlo desde ese lado, según recuerdo, la declaración de Karen López iba en el sentido de que se les decía a los niños, muy lejos de por la inocencia, porque hacían caso en lo que se les decía. Y por eso eran como los niños, ¿no? Que hacían caso siempre, que obedecían, claro, ¿no? Los cuestionamientos también, digamos, de las visitas a los ministros, o sea, hay que entender un poco que en este caso esos congresistas o este congresista, el señor Darwin Espinosa, digamos, se calentó porque le gritaron niño y quiso devolver la acusación con un hecho de corrupción, pero dentro de la acusación de niño también allí hay sospechas o por lo menos una acusación, diríamos, un señalamiento de presunta corrupción. Ayer lo que veíamos, ¿no? Porque si uno hacía un resumen de lo más resaltante de esta sesión del Consejo de Ministros en Junín, pues que hubo canto, que hubo este histrionismo de una de las ministras para poder a alzar la voz y protestar, palabras de una autoridad, también de dos representantes pidiéndole la renuncia al presidente, los gritos, el control policial, las manifestaciones, todo una situación bastante desordenada, pero pasamos también al Congreso y el nivel del diálogo y el nivel a veces el debate, de verdad que deja mucho que desear porque no se ve un argumento político sólido, simplemente que parece a veces una situación en la que parece que estamos pues ante un colegio con menores que están recién aprendiendo un poco de pronto a debatir, y el nivel de aprobación del Congreso, como en otros parlamentos, pero en este también tiene pues un descrédito bastante grande de parte de la ciudadanía. Y además porque lamentablemente, y es lo que hemos visto, lo hemos escuchado en entrevistas, Santiago, cómo se habla un poco del juego de intereses antes o digamos contrapuesta a finalmente el rol de fiscalizar también. Sí, efectivamente, y aquí también lo que puede pensar la ciudadanía es, bueno, ¿y de qué sirvió que se apruebe esta moción donde se le pide al presidente Castillo la renuncia? En la práctica no tiene una utilidad, es una moción que solo declara esa intención. Pero ya se utilizaron horas hombre, ¿no? Y efectivamente, más de 2 horas debatiendo esto, por supuesto todo el personal a cargo de la redacción de la norma, o por lo menos desde el diseño, ¿no? Desde las personas que trabajan para diseñar esta moción, o desde todo el tiempo que se utilizó en el Congreso para debatir y finalmente aprobar esta moción que pide la renuncia del presidente. Hay personas que encontraron que no había ninguna utilidad, ningún valor en ello, pero como te digo, también termina siendo un gesto, termina siendo una muestra del desgaste de las relaciones entre el Congreso y Palacio de Gobierno. En la previa, en los días anteriores, la presidenta del Congreso decía, bueno, el presidente tiene que renunciar, lamentablemente ya hemos llegado hasta este punto. Hoy se hace, digamos, se materializa eso que dijo Mari Carmen Alba en esta moción que le pide la renuncia al presidente, pero que en efecto legal no tiene ninguno. El presidente no está obligado a hacer caso, digamos, a
esta moción de orden del día. Pero hablábamos también ayer en Buenas Nuevas, Malas Nuevas con un exministro, el señor Jorge Nieto Montesinos, fue ministro de Cultura, ministro de Defensa. Estuvo a cargo también de la respuesta que tuvo el Estado peruano ante el niño costero, y ayer le preguntábamos cómo hacemos, señor Nieto, para salir de este bloqueo político, cómo hacemos para enrumbar como país o enrumbarnos como país a una gestión buena del gobierno. Bueno, Jorge Nieto Montesinos, que es sociólogo también, insiste en una propuesta que ya había dado antes: la salida